Sin más preámbulos, empezamos otra cosa. Mis apellidos son Hoyos Guevara. Hoyos. Guevara. Y bueno, como definición tenemos que la pancreatitis aguda va a ser un proceso inflamatorio agudo del páncreas. Esto se da por un proceso, por la activación prematura de lo que son las enzimas pancreáticas. Ustedes han comprado la misma ira que el grupo anterior, ¿no? Porque si ya me pones estas diapositivas, ya con eso ya veo que la exposición va a estar un bodrio, ¿no? Igual que la anterior. Pero a ver, sigue para hacerte ver en qué se han equivocado. Ya bueno, seguimos con la epidemiología. Sabemos que esta enfermedad es la más frecuente. Es un proceso inflamatorio agudo del páncreas y eso se va a dar por la activación de las enzimas pancreáticas prematuras, y esto nos va a llevar a lo que es un proceso de autodigestión y también lo que viene a ser una inflamación local, y más cuando ya se da más avanzado va a haber lo que va a ser un compromiso sistémico y lo que es una falla multiorgánica. En lo que es la epidemiología sabemos que esta enfermedad es la causante, es la causa más principal, ¿no? De cuando llegan por enfermedades gastrointestinales. No. No es la principal. ¿De dónde sacamos epidemiología? El principal motivo de consulta gastrointestinal de emergencia en los hospitales es el dolor abdominal, litiasis, cálculos. Sí, pero está dentro, pues, porque no, la primera es la pancreatitis. La pancreatitis es otra cosa. El dolor abdominal de etiología litiásica, o sea, cálculos en la vesícula. Claro, es el principal motivo de consulta de emergencia. Sí, pero eso está en etiología, porque estamos hablando de No seas terca, ¿cómo te pegas? hoyos. No seas terca, hoyos. La pancreatitis, sí es cierto, es un motivo de consulta de emergencia, pero no es la principal. La más frecuente son los cálculos, ¿no? Y los cálculos en la vesícula. ¿Qué porcentaje de cálculos en la vesícula hacen pancreatitis aguda? De un 40-50%. ¿De cuánto? De un 40-50%. O sea, la mitad, no. Es menos del 15% los que hacen pancreatitis aguda. Los pacientes con cálculos biliares. ¿Y qué tipo de cálculos son los que hacen pancreatitis aguda? ¿Todos los cálculos? No. ¿Cuáles son los cálculos? Tienen que ver con el tamaño, ¿cierto? ¿Cuál es el tamaño del cálculo que está más propenso a ser pancreatitis aguda? ¿Los más grandes o los más pequeños? Pancreatitis, los más pequeños. ¿Cuáles? Los menores de 5 milímetros, los que se consideran, incluso nosotros mayores le dicen bajo biliar. Esos son los más pequeños, son los que migran. Sí, los que salen biliares. Y bueno, con respecto a la etiología, es que como yo lo mencionó, tenemos como primera la litiasis biliar, que se da de un 40-70%, y como lo dijo, son las que van a salir y las que van a obstruir, ¿no? Luego tenemos como segundo el alcohol, que viene siendo de un 20-40%, y tenemos a la hipertriglicemia, que es de 1 a 10%, ¿no? Que ahí nos va a pedir un rango mayor a 1000 miligramos por decilitro. Y otras causas, pues el hipertiroidismo, la hiperparatiroidismo, los fármacos, y bueno, ¿Por qué el aumento de triglicéridos te produce pancreatitis aguda? ¿Cuál es el mecanismo? Ya sabemos que la litiasis por la migración. ¿Cuál es el mecanismo de daño del alcohol sobre el páncreas? ¿Está en tu papelito? ¿Está en tu papelito eso? ¿Cuál es el mecanismo de daño de la elevación de triglicéridos con relación al daño pancreático? por oxidación indirecta. ¿Has buscado eso? ¿O solo lo has leído sin nada? O sea, sé que se da por el aumento de... El consejo que les doy es igual que les he dado a su grupo que antecedente. La IA está bien, nos ayuda, pero no dejemos que nos comande. ¿Ya? El día que nos comande la inteligencia artificial, va a suceder lo mismo que sucedió en Terminator.
La IA nos puede ayudar, pero no hay que dejar que nos comande. Nosotros debemos de comandar a la IA para que nos haga un buen trabajo. Si no, la IA te va a dar cosas que no tienen sentido. La IA busca lo que tú le dices, ¿sí es cierto? Pero si tú ni siquiera sabes qué es lo que quieres buscar, ¿qué razón? ¿Qué otras causas de pancreatitis, aparte de lo que he mencionado, tienes o has encontrado? Las idiopáticas también. Idiopáticas es cuando nadie sabe qué cosa, pero... O sea, que no tienen causa alguna, pues se da de tiempos. Parásitos. ¿Qué parásitos producen pancreatitis aguda? Inmunes, ¿cierto? Virales, ¿cierto? Las bacterias producen pancreatitis aguda. Los virus. ¿Qué virus? Los fármacos. ¿Qué fármacos? ¿Has encontrado eso? ¿Has estudiado o no has estudiado? En fármacos sí había encontrado. ¿Qué fármacos? La acitioprina, la furosemida, el ácido ¿Qué cosa es la valproico. furosemida? Es un diurético. Ya, diurético de asa, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué te puso pancreatitis aguda un diurético de asa? Eso es igual, ¿no? La azatioprina. ¿Qué cosa es la azatioprina? Es un ahorrador de corticoides. ¿Y cuál es el mecanismo de producción de pancreatitis aguda? Un ahorrador de corticoides. O sea, ¿cómo produce pancreatitis aguda? ¿Han buscado eso? ¿Qué otros fármacos producen pancreatitis aguda? El ácido valproico. Ya, un anticonvulsivante. ¿Cuál es el mecanismo de producción de una pancreatitis aguda? Si tiene metabolismo hepático, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver el citocromo 50 en la producción de pancreatitis aguda por el uso de ácido valproico? Nada, por no se estudió. No, la verdad no he profundizado mucho. Ya, pues tienes que ver, ¿cierto? ¿Qué pasa? A ver. O sea, en conclusión, no has leído. O sea, a profundidad no. O sea, no has leído. En medicina se lee a profundidad, si no, no se ha leído. No has leído, ¿cierto? Siguiente. 1-0. ¿Cuánto quedó Brasil? ¿Ah? ¿Alguien sabe? 3-0. 3-0. Vamos 1-0. Bueno, Hoyos continuando. Guerrero, ¿no? Hoyos Guerrero. Hoyos Guevara. Guevara. Muy bien. Chambergo, Manayaye. Chambergo. ¿Qué más? Manayaye. Manayay. A ver, Chambergo. Bueno, continuando con la fisiopatología, primero tenemos que tener en cuenta lo que son los desencadenantes, como ya mencionó mi compañera, la litiasis, lo que son los cálculos básicamente. También tenemos el alcohol, porque este va a aumentar lo que son la salida de proteínas, generando tapones, y por lo tanto viene lo que sigue, que es la obstrucción del conducto vial, ¿Qué básicamente. naturaleza bioquímica tiene? Ácidos grasos libres. Los ácidos tienen que ver con los ácidos grasos libres. Ya, pero, o sea, tú me hablas de tapones, ¿cierto? En el alcohol. Lo que pasa es que, bueno, el consumo de alcohol va a liberar ácidos grasos libres. Esos ácidos grasos libres van a taponar el paso de lo que es el jugo pancreático, específicamente en lo que está apoyado el filtro de orina. Esos tapones hacen que se obstruya la salida de las enzimas pancreáticas. Ese es el mecanismo que se produce, formación de tampones o de tapones en el alcohol, ¿cierto? Elevación de ácidos grasos libres. ¿Qué más? Esto, como ya mencioné, no va a dar el paso a lo que son las enzimas, como se menciona en el jugo pancreático. ¿Qué va a pasar? Las secreciones se van a acumular, va a aumentar lo que es la presión dentro del ducto y va a generar lo que es la activación del tripsinógeno, ¿no? Aquí esto es importante porque esto va a ser lo que es el activado de la tripsina, que es la principal enzima que va a generar lo que son la activación de las demás enzimas pancreáticas, o sea, como una cascada, que va a activar lo que es la fosfolipasa 2A2, la elastasa, Ese es el elemento clave de todo, ¿cierto? Sí. Sí.
Ya, bueno, una vez que ocurre toda esta cascada de activación de enzimas pancreáticas, lo que va a pasar es una autodigestión del páncreas. ¿Qué significa esto? Que va a generar lo que es el edema, la inflamación debido a lo que es la acumulación de lo que es las enzimas, una necrosis, hemorragia incluso, que esto va a generar una respuesta. ¿Cuáles son las enzimas pancreáticas que se activan? La fosfolipasa, la elastasa, la quimiotripsina y la lipasa. A partir de lo que es el tripsinógeno. ¿Cuál es la función de la fosfolipasa A2? Con relación a las complicaciones pancreáticas. Va a generar lo que son lesiones en la membrana del conducto. No. Mira lo que estoy preguntando. ¿Cuál es la función de la fosfolipasa A2 en relación a las complicaciones de la pancreatitis? O en relación al fallo orgánico relacionado a la pancreatitis. ¿Cuál es el fallo orgánico que está relacionado a la activación de la fosfolipasa A2? La necrosis del tejido. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el surfactante pulmonar acá? ¿Sabes lo que es el surfactante pulmonar? Sí, es para evitar el colapso del tejido. ¿Colapso de qué? Del tejido del alveolar. Ya. ¿Cómo se ha formado el surfactante pulmonar? Bueno, sé que lo producen los leucocitos tipo 2, pero ¿Cómo se ha formado? Químicamente, ¿qué tiene? Lecitina, finopielina, ¿cierto? 95% es una hueva. La lecitina. ¿Qué tiene que ver la fosfolipasa A2 con relación a la lecitina? ¿Con relación a qué? A la lecitina. Lecitina. Esta fosfolipasa A2 destruye la lecitina. Si destruye la lecitina, le va a disminuir el surfactante. La elasticidad el surfactante no va a haber, ¿cierto? Y eso La elasticidad del colapso alveolar. Y eso va a provocar congestión pulmonar, que es una complicación de la pancreatitis aguda. ¿Cuál es el principal órgano en fallar en una pancreatitis aguda? O el que más falla, el pulmón. Bueno, el pulmón. Por ese mecanismo. Bueno, después de todo esto, la autodigestión del páncreas va a generar lo que es una respuesta, que va a liberar lo que son mediadores inflamatorios como las citocinas, el factor activador de plaquetas, incluso lo que es el factor de necrosis tumoral. ¿Qué va a pasar cuando estos mediadores van a estar liberados? Va a aumentar lo que es la permeabilidad vascular, ¿no? Generando lo que es la pérdida de líquidos. ¿Qué citocinas son las que producen permeabilidad tisular? Interleucina. ¿Has encontrado? No, la verdad no. Bueno, luego de que ocurre toda esta serie de pasos, van a generarse lo que son las complicaciones, que en este caso va a afectar lo que es el pulmón, puede afectar al nivel de lo que es el hígado por la disfunción hepática, hipotensión por el aumento de la ¿De dónde permeabilidad. sacamos esas complicaciones y fallas orgánicas? Las fallas son 3 nada más, la pancreatitis. ¿Cuáles son esas 3 fallas? El pulmón, en lo que es el sistema cardiovascular por la permeabilidad, o aumento de permeabilidad, de hipotensión, y lo que es el riñón con la insuficiencia renal aguda. ¿Por qué no puedes ir al hígado hacia el intestino? Bueno, que también las había encontrado, pero las principales son. También las había Pero está encontrado. mal, ¿te das cuenta cómo la IA hace lo que quiere contigo? ¿Cierto? Cuando estés atendiendo a un paciente, te vas a encontrar, mira, ¿qué hago? Y la IA te va a decir, haz esto. ¿Cierto? ¿Está bien o está mal lo que estás haciendo? ¿En qué ciclo estás? Sexto. ¿En qué año de la medicina estás? ¿En qué año? Tercer año. Tercer año. Ya, eso ya pesa. Ya. Estás a la mitad de la carrera, ¿cierto? Son 7. 6 dentro de las aulas y 1 año afuera. Estás a la mitad de la carrera. Y no sabes preparar una diapo. O sí la has preparado de repente, pero le metió información a la IA y la IA ha hecho lo que quiere contigo y tú lo has presentado. Ni siquiera has tomado tiempo de revisar. ¿Ese manual de dónde es? Mediplus. Usted lo mandó, está en el grupo, lo saqué de ahí. Ya. Pero eso dice ahí. Bueno, las principales sí, pero no son las otras. Eso no dice. Porque las fallas son esas 3 que te mencioné. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de daño renal en la pancreatitis aguda? ¿Por qué? ¿Por qué hay daño renal?
hemoconcentración, los Ya. residuos ¿Por no qué van a hemoconcentración poder en la filtrarse. pancreatitis aguda? ¿Ah? ¿Por qué hay hemoconcentración? ¿Y cómo diagnosticas hemoconcentración? ¿Se puede diagnosticar la hemoconcentración o no? Bueno, la hemoconcentración pues sí se puede ver con lo que es el hemograma, con el hematocrito. En relación a la hemoglobina, ¿cuánto normalmente es el hematocrito? 40, bueno, varía de hombres y mujeres, pero lo normal es de 40 a 45, algún rango promedio. Escúchame lo que te estoy preguntando. En relación a la hemoglobina, ¿cuánto es el hematocrito? 3 veces, ¿cierto? 3 veces. El hematocrito es 3 veces lo que es la hemoglobina. Cuando hay hemoconcentración, esta relación está aumentada o disminuyendo. Aumentado. Más de 3, 4, 5. Eso lo puede ver con hematocrito, es cierto. Ya, pero yo te estoy preguntando, en relación a la fisiopatología del daño renal, con relación a la pancreatitis, ¿cómo será? Tiene que ver la hemoconcentración, pero explícalo. ¿Qué pasa cuando al riñón se le deja de meter fluidos? No libera lo que son los desechos, es su principal función es filtrar. No Y ahí no filtra, es filtra, cierto. por eso es que ocurre. No filtra, no hay filtración de orina. Y si no hay filtración de orina, ¿cómo lo ves al paciente? Hematoso. ¿Con una diuresis aumentada o disminuida? Disminuida. ¿Cuánto es el flujo de orina en un paciente normal con kilo de peso? No me acuerdo la verdad. ¿No te acuerdas? Es 0.5 cc por kilo por hora, ¿cierto? Entonces, si orina menos de eso, ya te estás dando cuenta. Hay una disminución en el flujo de orina, le pides una urea creatinina, la urea está disparada, la creatinina es peor, está haciendo fallar. Si el paciente no tiene antecedentes de una enfermedad renal crónica, está haciendo una enfermedad renal aguda, producto de la formación de salud. ¿Y cómo te das cuenta que un paciente es enfermo renal crónico? Que puede tener edemas. Una ecografía. La ecografía es paríntima, ¿cierto? La misma ecografía te dice riñones hipotrofiados, correlación corteza media disminuida, ¿no? Correlación córtico-medular disminuida, entonces paciente renal crónico. En esos pacientes es lógico encontrar una urea o una creatinina elevada, por otro grado de insuficiencia renal potente. Eso es como para hacer la diferenciación. ¿Y cuál es el mecanismo fisiopatológico del daño cardiovascular? Bueno, tiene que ver con lo que es el aumento de la permeabilidad. Aquí se va a generar lo que es la hipotensión por el hipovolemia. Por eso es que. ¿Qué moléculas son las que dañan las uniones intercelulares o las que llaman juntos? ¿Y cuáles de las uniones, cuáles las que más se dañan en la pancreatitis aguda? Zónula o prudens, ¿cierto? ¿Y qué cosa es la zónula o prudens? ¿Y por qué se daña en la pancreatitis aguda con más frecuencia? ¿Qué tiene que ver con los DAMS acá? ¿Qué cosas son los DAMS? ¿Los qué? DAMS, D-A-M-P-S, DAMS. Porque hay DAMS y PAMS, P-A-M-S, PAMS. Las PAMS son las moléculas liberadas cuando se destruyen las bacterias y los DAMS son las sustancias liberadas por las células inflamatorias en los procesos de respuesta sistémica inflamatoria, como por ejemplo la pancreatitis aguda. ¿Has leído eso? Entonces, no has leído, ¿cierto? Entonces, si te sigo preguntando, no vas a responder. ¿Sí o no? Entonces, tienes que leer. Es algo que tienes que leer. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tipos de pancreatitis, clasificándolas específicamente anatomopatológicamente. Tenemos dos, lo que es la hematosis necrotizante, que viene Vas a hacer una clasificación anatomopatológica. en relación a los Todavía no diagnosticas bien una pancreatitis aguda y haces el diagnóstico patológico. Le haces biopsia de frente. No, biopsia no. No, el paciente está muerto. ¿A qué se murió? ¿A qué se murió? Se murió con una pancreatitis aguda. Nadie supo que era una pancreatitis aguda. No.
Torocúneo. Torocúneo. Cúneo, C-U-N-E-O. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener una triada médica específica donde vamos a tener dolor en epigastrio irradiado al dorso, vamos a tener lo que es elevación. Este dolor es un dolor típico, ¿cierto? Sí. Muy característico, incluso... Ocupa el 90% Ocupa el 90%. Es el síntoma que priva más. Bueno, no sé de dónde sacado eso, pero no tenía ese dato, pero, o sea, tiene que estar 2 de 3 para que hagan el diagnóstico. ¿Ya? ¿Y cómo es ese dolor? Explícame. Ya, es un inicio súbito que se localiza en el epigastrio, en la boca del estómago. ¿Qué más? Se irradia, como ya lo dije, Tiene las 10 características semiológicas del dolor, asociado obviamente a la pancreatitis. Se llaman 3. ¿Qué más? El dolor en anillo. Eso se llama enfranja. Enfranja. Ajá, dolor Ya me lo en dijiste, irradiado. Ya van 3. Faltan 7. Si no habías leído, agarra tu librito de semiología, pasa. Es semiología. ¿Qué fibras nerviosas se alteran en la pancreatitis? Es justamente el proceso de dolor. ¿Y qué tipo de dolor es? ¿Visceral, palpitar? Es un dolor visceral, pero la fibra no. Visceral. ¿Y qué tipo de fibras son las que se estimulan? ¿Qué neurotransmisores que se liberan? Que justamente es el que te da ese tipo de dolor agudo, como tú dices, ¿no? Un dolor transfísico, que corta la inspiración, que incluso le hace adoptar al paciente medidas o posiciones antálgicas, porque no le permite estar en una posición normal, ¿no? Llegan doblados a la emergencia. La elevación de la amilasa y pasa sérica 3 veces más al valor. Te digo un ejemplo. Llega un paciente con una lipasa de 10 millones y otro paciente con 1000. ¿Cuál está más grave? ¿El de 1000 o el de 10 millones? El de 1000. Está más grave el de 1000. Las enzimas pancreáticas solo sirven para hacer diagnóstico, no para pronóstico. Puede estar mejor el de 1 millón, el de 10 millones que el de 1000. No sirve para hacer pronóstico. Y necesariamente tienen que estar elevadas estas enzimas. No siempre. No siempre. O sea, para diagnosticar tiene que estar 2 de 3. 2 de 3, ajá. No siempre van a estar elevadas. ¿Cuál de esas siempre tienen que estar? Dolor y bueno, a veces náuseas y emesis. Porque te digo, ¿qué enfermedades te pueden aumentar la lipasa sin ser una pancreatitis aguda? Una de ellas, por ejemplo, es la enfermedad renal crónica. ¿Qué otras enfermedades? ¿Y qué enfermedades te aumentan la amilasa sin ser pancreatitis aguda? Para eso tú tienes que saber qué tipo de amilasas tienes. ¿Cuál tipo de amilasas tienes? ¿Has estudiado? Y hay otra que decía que también tenemos que hacer con ecografía. La clínica, ¿cierto? Sí. El dolor, ¿no? Elevación de enzimas y por el criterio imagenológico. Ya, eso de la náuseas y emesis, eso está dentro de la esfera del dolor, ¿ya? Porque sí, el dolor de pancreatitis te despierta un reflejo vagal, que te estimula náuseas y vómitos por el mismo dolor, ¿ya?
esto va a ser debido a un secuestro de líquidos en el tercer espacio, en el abdomen. Porque hay taquipnea, porque hay fiebre, porque hay hipotensión arterial, porque hay todo eso. Por el mismo dolor que hay. Así es. ¿Qué tiene que ver el SIDAS? ¿Qué cosa es el SIDAS? ¿Sabe lo que es el SIDAS? SIDS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿cierto? ¿Qué cosa es eso? Es una inflamación, ¿cierto? Una inflamación multiorgánica, o sea, en todo el cuerpo, ¿no? Eso, ¿cómo lo demuestras? ¿Se puede demostrar eso o no? Por todo lo que estás hablando. Aparte de tu hemograma, ¿cierto? Donde hay opositor, tratante de hacerlo elevado, ¿cierto? Y tu evaluación del abdomen, a ver, ¿cómo le evalúas tú un paciente con pancreatitis? Bueno, vamos a tener que hacer la palpación en el abdomen superior. ¿Un abdomen en tabla? ¿Has palpado un abdomen en tabla alguna vez o no? ¿Has palpado una tabla tú? Duro, no depresivo. El paciente tiene mucho dolor. Eso es un abdomen en tabla. A eso se refiere con rigidez o restricción muscular. Los ruidos hidráulicos. ¿Por qué cosas son los ruidos hidráulicos? ¿Qué cosas son los ruidos hidráulicos? Semiología. Son los vientos del tránsito, ¿cierto? Del cristalino intestinal. ¿Cuántos son los ruidos hidráulicos? Algunas se los he contado, haciendo curiosidades. ¿Te acuerdas que se come con tu barriga? Varía, eso varía, ¿cierto? Cada persona. Pero acá hay híbrido o ausencia de ruidos hidráulicos. ¿Por qué hay ausencia de ruidos hidráulicos en una pancreatitis? Por el mismo que va a estar el abdomen rígido. No. ¿Cuál es la fisiopatología? Incluso lo estás poniendo arriba. Por fuga de líquidos al tercer espacio, ¿cierto? Al fugar, esos líquidos te llevan electrolitos. Y una causa de híbrido es justamente la creación de electrolitos. ¿Qué electrolito es el que más se pierde en una pancreatitis aguda? ¿Adhiera eso? ¿Sí? No. Así le va a decir mi paciente. Señor, más o menos puede ser eso. Al juez también le va a decir, pero más o menos era eso, así que un grupo que sabía más o menos. ¿Cierto? Así le va a decir. Tienes que leer. Pero yo te estoy preguntando todo lo que tú has puesto, ni siquiera lo que yo sé, porque si yo te pregunto lo que yo sé, o sea, hay ictericia en una pancreatitis aguda. ¿Y por qué puede haber ictericia en una pancreatitis aguda? Bueno, presenta porque si la causa va a ser biliar y si hay un cálculo que va a obstruir lo que es la vía. Si está asociado a la etiología biliar, un cálculo en el colédoco que produce éxtasis, ¿cierto? Colestasis y eso produce ictericia. Podría ser, ¿ya? Pero no siempre, ¿eh? Porque eso va a depender de la causa también de la pancreatitis. Si es biliar, no todas las pancreatitis biliares también hacen colédoco biliar. Hay algunas, no todas. ¿Qué porcentaje hace? ¿Saben? Si no, busca. ¿Qué dice? Esos son recompensados. Sí, pues sí, no, la verdad, son signos que no se ven así nomás, ¿no? Bueno, y el diagnóstico, vamos, antes de, y bueno, como ya dijimos, la triada para el diagnóstico, va a haber dosaje de enzimas pancreáticas, como ya le dije a Milasa, el impacto 3 veces mayor por encima del valor, por radiografía. ¿Por qué no haces ecografía abdominal?
para ver si tiene litiasis. Para descartar esa causalidad, ¿no? ¿Y qué pasaría si ves y no hay cálculos? ¿Qué harías? Y el paciente tiene los pancreatitis agudos, porque ya tengo la milasa en 5000, la lipasa recién está que se eleva. Buscar otra causa. Para eso te sirve saber la causa. ¿Qué le mandarías? Para que descartes triglicéridos elevados. Hemograma. En un hemograma tú ves triglicéridos elevados. No, y el hemograma perfil lipídico. Un perfil lipídico. ¿Qué más? A ver, calcio. ¿Qué le mandas? Electrolito sérico, ¿cierto? Podría ser parásito. Si es un niño, de repente un poco parasitológico, ¿cierto? Si es un niño, ¿qué más? Si tiene un componente inmunológico la paciente, por ejemplo, si tiene una tiroides Hashimoto, alguna política ulcerativa, estudios inmunológicos, ¿cierto? La IgG, por ejemplo. Si es fármaco, abundar en la historia clínica, ¿qué fármaco se está tomando? ¿Qué fármaco se consume para el salud? Furosemida. Doctora, ¿y cómo me gusta la furosemida siempre y me provocó estar en pancreatitis? ¿Por qué? Tú lo decías. Una gran mentira, pero a menos sale de la duda de la paciente. Tienes que hacer eso, ya pasarle eso. Y una tomografía, ¿en qué momento le tomas una tomografía a un paciente? Ni bien llega la emergencia, no, ¿cierto? Después de los 48 horas, ¿por qué? Porque después de las 48 horas se pueden originar o se forman, si es que el paciente va a formar, para la redundancia, las complicaciones locales. ¿Cierto? Antes de eso no tenía razón mandar una tomografía y tiene que ser contrastada para que veas esos quistes o pseudoquistes, ¿no? Y si el paciente está con falla renal, le mandas contrastado, ¿cierto? Porque le cubre más el riñón, ¿cierto? Ahí tienes que sacarlo primero del daño renal y tratarlo. Una resonancia magnética. ¿Y cómo le mandas? ¿Por qué le mandarías una resonancia magnética a un paciente con pancreatitis aguda? Por ejemplo, si en la ecografía te dice que hay dilatación de la vía aérea y no ve cálculos, ahí le mandas una resonancia. ¿Para qué? Para ver cálculos en el colega, porque la ecografía no llega al colega. Y para ver otras causas, por ejemplo, neoplasia, pero así no se hace el diagnóstico. El diagnóstico se hace con la tríada. Ajá. Sí, más adelante lo voy a. Más adelante lo voy a. Más adelante. Aquí está, para diagnosticar la pancreatitis aguda se tiene que hacer dos de los criterios, como ya lo decía, dolor abdominal, elevación amilasa lipasa 3 veces mayor y más para confirmar con ecocardiografía o tomografía. Dentro de esto también se va a evaluar lo que es la severidad. Si aparece severidad, se va a ver continuar con un manejo soporte y va a haber una rehabilitación con. ¿Y cuándo defines tu severidad de una pancreatitis aguda? ¿Con qué escala? Clínica, tenemos que ver la clínica. ¿Cuál será? Porque ahí me estás hablando de severidad, ¿cierto? ¿Qué cosa define severidad en pancreatitis aguda? ¿Qué cosa es severidad en una pancreatitis? ¿En qué grado está la pancreatitis? Bueno, por eso te digo, tú me hablas de severidad. ¿Qué cosa es severidad en una pancreatitis? No. Para eso tienes que hablar o saber qué cosa es una pancreatitis moderada, moderadamente severa y severa. ¿Qué cosa es eso?
antes de empezar a hacer el cuadrismo. ¿Sabes eso? ¿Alguien del grupo que sepa? O sea, la severidad se evalúa según la clasificación de Atlanta modificada, en la cual evalúa la falla orgánica y las complicaciones locales o sistémicas, en la cual se evalúa según si es leve, moderadamente severa o severa. En leve, pues no va a haber ninguna falla orgánica, no hay. Leve ya está retirado, es moderada, moderadamente severa y severa. Ya. En la moderadamente severa, pues va a haber una falla orgánica transitoria que resuelve en menos de 48 horas. Y pues puede haber complicaciones locales o sistémicas, pero sin una falla orgánica persistente. Y en la severa ya va a haber una falla orgánica persistente mayor de 48 horas, que puede ser única o La multiorgánica. falla orgánica el punto de corte son 48 horas. Si persiste, Es severa. severa. Si no, moderadamente severa. Eso les va a ayudar a ustedes a ordenar o a decidir a dónde va un paciente. Si es una pancreatitis severa, tienen que ir a UCI. Si es moderadamente grave, tranquilamente se queda en emergencia o en un piso de hospitalización. ¿No? Pero si es severa, UCI, de todas maneras. ¿Ya? ¿Y para qué te sirve el score de marcha, el de visa? El de marzo más que todo evalúa la falla orgánica en los tres sistemas, ya sea el cardiovascular, el renal y el respiratorio. El cardiovascular evaluábamos la presión arterial y el renal los niveles de creatinina. Y Estás en tu posta, ¿cómo te pides? Altamirano de Guevara. Altamirano de Guevara. Estás en tu posta y por ahí, me comentó Keiko, ya hay enzimas pancreáticas en la posta. Entonces, te sacas una enzima, una milasa, y pasa, pancreatitis aguda, lo empiezas a hidratar. ¿Cómo tú defines que ese paciente lo vas a dejar en tu posta o tienes que mandarlo a un hospital? Por eso, ¿cierto? Por la definición del hospital. ¿Cómo defines clínicamente una falla respiratoria si no tienes una radiografía, por ejemplo? ¿Qué le pones en el dedo? Saturador. Entonces, si tú le pones el saturador y desaturas, ¿cierto? Obviamente, estás llevándolo, estás asumiendo de que algo pulmonar está bien, ¿cierto? Hay un score SAFI, ¿ya? que equipara a los valores del PAFI. Claro, porque lo ideal es hacerle un ARA. El PAFI ¿Cómo es SAFI y PAFI? Eso para que sepan nada más. SAFI y PAFI, correlación. El PAFI, ya, ese es el PAFI, ya. Ya. Este es el PAFI, esto lo tiene que hacer con AGA, de todas maneras, ¿ya? Y esto es el SAFI, esto es con saturación, nada más, saturación, ¿ya? Con un saturador, ¿ya? Y eso tiene una equivalencia, pero tranquilamente con un saturador, tú defines si el paciente con pancreatitis está con fallo respiratorio, ¿cierto? ¿Cuánto es la saturación normal? Mayor de 95%. Ya, ¿y en los viejitos? 90, ¿cierto? 90. Si tienen menos de eso, algo está pasando a nivel pulmonar. Agarra tu estetoscopio, escuchas crepitantes, en el contexto de una pancreatitis aguda, ese paciente tiene un derrame probablemente. Si tienes una radiografía, tómale una radiografía y vas a ver ahí el pelamiento ahí de los ángulos postofrénicos. ¿Y la falla cardiovascular, cómo la defines? Agarra tu tensiómetro, ¿cierto? ¿Sabes lo que es el tensiómetro? Sí, para mí la presión Agarra arterial. tu tensiómetro, pero toma la presión, Claro. ¿cierto? Hay veces que está con presión, hipovolemia, ¿cierto? Hipotensión. ¿Y la falla renal? Con los niveles de creatinina, con el boom. La creatinina es una relación de urea, ¿cierto? Con un valor predestinado. Ya, pero, ¿y si no tienes urea o el flujo renal? ¿Cuánto debe orinar una persona normal? Al día es mayor de 0.5 60 kilos por hora, ¿cierto? Eso es lo que debe orinar todas las personas. Si es menos de eso, hay disminución de la diuresis. En el contexto de un paciente con pancreatitis, hay fallo renal, ¿cierto? Cardiovascular, si está con hipertensión, en el contexto de una pancreatitis, hay fallo cardiovascular. Un paciente desaturando, en el contexto de una pancreatitis, hay fallo respiratorio. Uno de esos diagnostica falla orgánica. Y solo con uno de esos
hace el criterio, ¿cierto?, de severidad. ¿Ya? A ver si... El criterio de ransom, eso en la clínica, o sea, en la parte asistencial, nunca lo se utiliza. Eso es más para exámenes, o sea, la verdad, no tiene mucha importancia, de verdad, ¿no? Saca eso. Ya, los criterios tomográficos de Baltasar, los que se utilizan ahora son los de Mortel, ¿ya? Porque los de Baltasar solo utilizan imágenes tomográficas nada más. En cambio, en el de Mortel utilizan las imágenes tomográficas asociadas a necrosis. Y eso más bien te da un score de funcionalidad pancreática, que es mucho mejor que este de Baltasar. ¿Ya? Entonces eso saca lo mejor. Mortel, lean Mortel. Mortel. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre las complicaciones de la pancreatitis aguda. Rápido. Bueno, eso, o sea, puede ser. Alvarado Risco. Bueno, como sabemos, la mayoría de veces la pancreatitis aguda en un 80% se resuelve. Altamirano Guevara. Esta se resuelve sola y pues en sus formas moderadas o graves puede tener muchas complicaciones críticas, dentro de las cuales se van a dividir en dos, ¿no? En los grupos locales y sistémicas. Las locales son aquellas que ocurren en el páncreas y sus alrededores, y las sistémicas son las que van a impactar a otros órganos del cuerpo, como el corazón, el riñón y los pulmones. ¿El corazón? El sistema cardiovascular. Cardiovascular. Sistema cardiovascular. El corazón, o sea, tienes que saber diferenciar. El sistema cardiovascular y el corazón son órganos distintos. Uno se encarga de bombear y el otro de distribución. Entonces tienes que saber la diferenciación. Entonces, a ver, las complicaciones locales y las sistémicas. ¿Las locales cuáles son? Bueno, las locales, la obstrucción hepática, puede pseudoquistes pancreáticos. Las complicaciones locales se dividen en dos. ¿Cuál es el corte en semanas? Para diferenciar una de otras. Mayor a 4 semanas y... De 2 a 4. De 2 a 4. Ya. Antes de la cuarta semana, ¿qué complicaciones se pueden presentar? Ahí tenemos a las colecciones líquidas peripancreáticas. Ya. Tenemos al pseudoquiste. Y después de las 2 semanas, si son quistes, ¿cómo se llama? Tenemos a la necrosis pancreática. Pseudoquiste pancreático. Pseudoquiste pancreática. Ya. Y si son necróticas, después de la segunda semana, ¿cómo se llamaría esa colección necrótica? Necrosis aguda pancreática. ¿Cierto? Necrosis aguda. Ya, esas son las complicaciones locales. Y las complicaciones sistémicas ya las dijimos, renales, cardiovasculares y cardiovasculares, renales y pulmonares. Nada más. Punto. ¿Qué otras complicaciones te pueden provocar la pancreatitis aguda? Extra digestivas. Por ejemplo, la retinopatía de Cushing, ¿no? Es una ceguera muchas veces momentánea, pero a veces permanente, ¿no? El paciente súbitamente, después de un cuadro de pancreatitis aguda, debido a la liberación de PAMS, ¿no? Obstruyen estos TAMS obstruyen las arteriolas retinianas, provocando ceguera, cuadrantoxias. Esas cuadrantoxias, como te digo, muchas veces son momentáneas, pero en algunos casos son permanentes. El paciente se queda con ceguera. Otras son alteraciones dérmicas, por ejemplo, en caso de una pancreatitis aguda. Y hay otras que son más raras. ¿Qué más? Ahí están las complicaciones locales. Bueno, tenemos la colección líquida aguda peripancreática, que esta se da pues dentro de las 2 semanas. Este viene a ser un líquido extrahepático homogéneo, sin pared fibrosa ni
expulsación definida, pues en los hallazgos en la tomografía se puede ver como un líquido alrededor del páncreas y está pues con una densidad líquida homogénea, no tiene extensión intrahepática y aquí viene a haber una ausencia total de la pared o necrosis. Dentro de los síntomas, produce dolor abdominal, está asociado a la inflamación pancreática subyacente y rara vez estas se sobreinfectan. Dentro de su importancia clínica es vital conocerlo porque nos da un pronóstico excelente y nos ayuda pues a ver cuál va a ser el manejo del tratamiento para el paciente. También tenemos el pseudoquiste pancreático, el cual viene a ser una colección líquida madura. Está rica en amilasa, encapsulada de manera circunferencial por una gruesa pared fibrosa, ¿no? Como podemos observar en los hallazgos en la tomografía, se observa una densidad fluida homogénea, sin detritos y una cápsula bien delimitada que esta se realiza tras el contraste. Dentro de los síntomas tenemos que esta pues nos va a alertar por un efecto de masa, un dolor persistente, produce saciedad precoz o obstrucción gástrica y puede producir ictericia por la comprensión biliar. Dentro de su importancia clínica nos da un pronóstico favorable, tiene una resolución espontánea del 8-70% y esta pues se puede manejar con una intervención por un drenaje endoscópico transmural guiado por UCI. Por UCI. Un ultrasonido también tenemos la colección necrótica aguda, que esta ya se da a partir de la cuarta semana. Esta viene a ser una colección temprana sin cápsula fibrosa. Va a contener líquido inflamatorio y tejido necrótico intra o extrahepático. En los hallazgos en la tomografía vamos a ver que las zonas no se realzan ante el contraste. Vamos a observar múltiples loculaciones heterogéneas, líquidos más detritos sólidos, y estas pueden limitar a una colección líquida peripancreática en la semana 1, a diferenciación clara, y se va a diferenciar en la semana 2. Dentro de los síntomas produce un dolor intenso, incontrolable, tenemos un deterioro clínico. Aquí el sistema de respuesta inflamatoria sistémica ya viene a ser precoz y pues puede haber una disfunción orgánica inicial, ¿no? A ver, ¿a qué te refieres con eso? Bueno, ya que ante una complicación... Las complicaciones locales se dividen en líquidas y necrológicas. La diferencia es de 2 a 4 semanas. Las líquidas son colecciones líquidas y el pseudoquiste pancreático. Y las necrológicas, necrosis aguda y con necrosis amurallada. La respuesta es: ¿cuánto tiempo dura el CIRS en una pancreatitis aguda? Porque para que tú hagas o asomes el tufillo clínico o la sospecha clínica de una necrosis infectada, por ejemplo, tienes que más o menos saber cuánto tiempo dura un CIRS en una pancreatitis aguda. Mayor a 48 horas. No. ¿Alguien sabe? ¿Cuánto es el punto de corte de las colecciones líquidas y necrológicas? ¿Qué les dije? 4 semanas. Entonces, el CIRS de la pancreatitis aguda puede durar hasta 4 semanas, o sea, un mes. Entonces, hacer la diferenciación clínica de una sobreinfección en esos cuadros de CIRS es bien difícil, ¿no? Tenemos que apoyarnos de métodos diagnósticos, ¿no? ¿Qué métodos diagnósticos conoces laboratoriales para hacer la diferenciación clínica de una sobreinfección en los pacientes con pancreatitis aguda que tienen este tipo de colecciones? Porque los quistes se pueden acceder, los accesos se pueden infectar. Entonces, estos quistes o complicaciones locales no necesitan antibióticos, salvo que se sobreinfecten. ¿Cómo sabes si, tomando en consideración que la pancreatitis es un CIRS,
el paciente va a estar con fiebre, va a estar con leucocitosis, va a estar con bastante paso muy elevado. ¿Cómo puede saber que un paciente con pancreatitis está con infección sobrereactiva? A través de un hemograma podemos ver su... Te estoy diciendo que el CIR dura 4 semanas, el hemograma solo te va a decir leucocitosis. ¿Una ecografía? ¿Ah? ¿Una ecografía? ¿Alguien sabe? Han leído sobre la procalcitonina. Pues desde ahí empezamos mal. Con la procalcitonina. La procalcitonina es un elemento que utilizamos para hacer esa disposición. ¿Quién produce la procalcitonina? Tampoco saben seguro, ¿cierto? Ya lean. ¿Quién lo produce? ¿Cuánto es lo normal? 0.5 es el normal. Por arriba de eso hay algo infeccioso. ¿Y por qué se produce? ¿Y quién lo produce la procalcitonina? Son las paratiroides, pero ¿en base a qué? ¿Qué es lo que estimula a las paratiroides a producir procalcitonina? Las infecciones virales, bacterianas, parasitarias. ¿Cómo así se produce la procalcitonina? Es solución. Siguiente. Bueno, también tenemos... ya sí. ¿Los tipos? Eso es lo que te estoy hablando. Para que tú me digas una necrosis infectada, primero tienes que decirme si hay probablemente infectado, la próstata en 3, ¿no? Es un paciente con pancreatitis aguda, pero tiene una próstata de 3, entonces probablemente está infectado. Bueno, ahora dentro del manejo clínico, específicamente del tratamiento de la pancreatitis aguda como tal, debemos saber de que la pancreatitis aguda no tiene un tratamiento específico que va... cerca palomino. Bueno, la pancreatitis aguda como tal, el principal tratamiento se basa en su etiología, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una presencia de un cálculo biliar en el colédoco, se realiza una colecistectomía laparoscópica con la finalidad de evitar recurrencias y disminuir el cuadro. ¿Cómo? ¿Un cálculo en el colédoco? Sí, porque normalmente la pancreatitis termina obstruyendo el colédoco, entonces si tienes un cálculo en el colédoco, el cirujano no tiene nada que ver. Se hace el procedimiento, la fotografía. Sí. Eso te produce colestasis, ictericia, estomatitis. Eso no tiene nada que ver con pancreatitis. No todas las pancreatitis se hacen colédocolitiasis. La vesícula es la que alimenta a la pancreatitis aguda a través de la obstrucción por los microcálculos que les estoy diciendo. Además de ello, es también importante, dependiendo de la causa, como hemos mencionado, si es en el caso de por ingesta de alcohol, retirar el alcohol, por medicamentos, también retirar el medicamento. Ahora, además de ello, en cuanto al tratamiento sintomático y demás, se comienza con la hidratación. Acá es importante mencionar de que anteriormente la hidratación era más agresiva. En este caso, se realizó un estudio, el estudio de Waterfall, en el cual en el estudio Waterfall como tal, encontramos en el estudio encontramos este gráfico que nos explica y se compara como tal cómo es. Este estudio es un metaanálisis que se publicó en el 24, ¿no? 22, ¿no? Antes de eso, la hidratación en la pancreatitis era con dosis, ¿cierto? Dosis aberrantes incluso, ¿no? 10, 20 litros de cloruro de sodio por día, ¿no? Pero después del 2022, con la publicación de este estudio de Madaya, se indica que la hidratación debe ser restringida, de acuerdo obviamente a cómo llega su paciente, ¿cierto? Si el paciente llega hemodinámicamente estable, y define qué cosa es hemodinámicamente estable, ¿cómo lo hidratas? Define primero hemodinámicamente estable. Un paciente hemodinámicamente estable es aquel que tiene una normovolemia como tal, digamos que no pierde sangre, no está en estado de shock. Ya, define estado de shock. Estado de shock, tiene el estado de shock tiene hipotensión, digamos,
Síntomas característicos, diuresis disminuida, ¿Cuánto? menor de 0.5. Menor de 0.5 por hora. ¿Qué más? Mucosas. ¿Cómo? Mucosas. Mucosas secas. Hematocrito. El hematocrito va a estar aumentado. Disminuido porque va a pasar. Con relación a la hemoglobina. Claro, la relación es también. Normal. Entonces, si tienes esos criterios, el paciente solo tiene pancreatitis, no está con hipoperfusión, ¿cierto? Tisular. ¿Cómo hidratas él? Aquí este paciente, según el estudio de Waterfall, nos indican de que para el caso de la neumovolemia es una infusión primero de 1.5 mililitros por kilo por hora. 1.5 cc por kilo por hora. Sí. Evalúas a las 2 horas. Este paciente eleva, ¿qué cosas se eleva? La escala visual de dolor, ¿cierto? La escala visual analógica, ¿cierto? Si eleva es menor de 6, el paciente ya tiene que pasar a vía oral. Sí. Porque la mejor hidratación es la vía oral. Si el paciente eleva por arriba de 6, sigues manteniéndolo así con 1.5 cc por kilo por hora, se puede hidratar hasta 12 horas por día, ¿ya? Hasta que eleva sea menor o igual a 6. Si el paciente vive con signos de hipoperfusión tisular, ¿cómo le hidratas? Si el paciente está con signos de hipoperfusión, es decir, una hipovolemia, en el caso del estudio de Waterfall se recomienda primero un bolo de 10 mililitros por kilo, después se retoma la infusión de 1,5 mililitros por kilogramo. 10 cc por kilo por hora inicialmente, ¿cierto? Hasta disminuir el eleva igual. Claro, igual. Disminuyes el eleva y ahí pasas a 1.5 cc, ¿ya? Hasta 12 horas. Además de la hidratación como tal, como hemos mencionado, es importante que se retome la nutrición oral para favorecer a la hidratación también. La nutrición y el manejo del dolor. Tienes que manejar el dolor primero antes de darle de comer. Sí, bueno, en cuanto al manejo del dolor, vamos a tener en cuenta de que se trata según la escala de dolor de la OMS, primero con paracetamol, después con opioides y después los opioides más intensos como la morfina. En caso de la profiláctica, no se utilizan antibióticos para realizar la profilaxis, salvo que se confirme como tal la sospecha de alguna infección, necrosis o una colección infectada. ¿Cómo haces la definición o el diagnóstico de infección sobre agregada en una pandemia? Yo te digo. ¿Cómo dijo? Disculpame. Con la procalcitonina. Claro. Sí. Además de ello, vamos a tener que la CEPRE no se utiliza como tal de forma rutinaria porque es muy invasiva, pero se puede utilizar solamente en casos de urgencia si es que hay sospecha de un cálculo que se encuentre, obstruyendo la vía y que genere una colangitis aguda o sea producto de una colestasis biliar. En este caso sí se puede realizar la CEPRE. Ahora, en cuanto a el tratamiento de las complicaciones, es importante que esta estrategia que se llama Step Up, en la cual Eso es el manejo de las complicaciones locales. Esto no sí. Esto no lo toca. Ok. En este caso también hemos mencionado que la nutrición es importante, sobre todo la oral enteral, porque es la mejor forma de que el paciente se hidrate, siempre y cuando lo tolere. Si no, en todo caso, se va a poner una cánula con la finalidad de poder darle la nutrición. Pero nunca se recomienda la parenteral porque tiende a generar infecciones.